Hola, muy buenos días. Este es el grupo con el tema el hardware y el grupo está compuesto por Doralis Rosario, Ismael Tejada, Deyanira Tapia e Ivana Lanhart. Nuestro tema a tratar se llama componentes del hardware. Estaremos hablando acerca de la importancia y uso de los monitores, componentes de la placa principal, la importancia de la unidad central de procesamiento, las memorias de acceso aleatorio y de solo lectura, el teclado y la innovación en la tecnología asistencial, las diversas unidades de disco y memorias de estado sólido, la importancia y uso de las impresoras y el mouse como elemento de entrada de datos. El monitor es un periférico o dispositivo de salida que permite al usuario ver lo que está haciendo en el ordenador o en la computadora a través de gráficos. Los principales fabricantes de monitores conocidos internacionalmente son Acer, AOC o AOC, Apple, BenQ o BenQ, Dell, LG, Mitsubishi, Samsung, Sony y Toshiba. Componentes de una placa base. Voy a explicar los diferentes elementos que componen y que nos podremos encontrar en una placa base. Una placa base en un ordenador viene a ser como nuestro esqueleto y nuestro sistema circulatorio, por así decirlo. Nos va a permitir montar los diferentes elementos que van a componer el ordenador y además va a permitir la comunicación entre ellos. Es una comparación un poco extraña, pero es la que se me acaba de ocurrir. En fin, en toda placa base nos vamos a encontrar con lo siguiente. Son elementos comunes, que son el socket o zócalo para el procesador. Aquí se inserta el procesador, que es el que se va a realizar o se va a encargar de hacer todos los cálculos del ordenador. Simplemente esto tiene una palanquita, depende del tipo de socket que sea y el tipo de procesador que use, pero normalmente se levanta la palanca, se introduce el procesador, se cierra la palanca, de esta forma ya queda fijo y se coloca encima el disipador para que libere de todo el calor que va a generar su trabajo, porque los procesadores se calientan mucho, se pueden llegar a quemar si no tienen una buena refrigeración. Así que mucho ojo con eso. Procesador siempre con disipador. Bien, también tenemos las ranuras de expansión de memoria para la memoria RAM, que nos va a permitir almacenar tanto datos como instrucciones para poder hacer los cálculos del procesador. Cuanta más RAM tengamos, mejor. También tenemos una parte importante que es el chipset de la placa base, que es un conjunto de circuitos que van a permitir la correcta comunicación de datos entre todos los dispositivos que haya en la placa base. Se divide en dos grupos, el North Bridge, puente norte, South Bridge, puente sur. El North Bridge se va a encargar de la comunicación entre los dispositivos que manejen una mayor cantidad de datos, que son procesador, RAM y tarjeta gráfica. Y el South Bridge se va a encargar de la comunicación del resto de elementos, como por ejemplo discos duros, grabadora, los puertos USB y demás. Veamos, más partes que tiene la placa base. Importante, este es el conector que viene de la fuente de alimentación. Por mucho que tengamos un ordenador muy precioso, bien montado, con carísimas piezas, si no conectamos el conector de corriente, ningún elemento va a recibir energía eléctrica y el ordenador no va a funcionar. Así que es importante saber cómo conectar, es importante no olvidarse de poner el conector de la fuente de alimentación para que el ordenador funcione. También tendremos un puerto IDE en este caso, que es el puerto de datos para poner grabadoras o discos duros que ya a día de hoy son un poco antiguos. También tenemos, y esto sí que es una antigüedad, el conector para las disqueteras. Tarjetas de sonido, capturadoras de vídeo, ese tipo de cosas se conectan aquí. Y luego tenemos dos tipos especiales de slots PCI Express que son para tarjetas gráficas. ¿Por qué hay dos? Porque se pueden conectar en paralelo. Puedes conectar dos tarjetas gráficas a la vez, duplicando la capacidad de cálculo, cosa que viene muy bien para los juegos.
¿Qué más tenemos? Tenemos los puertos SATA, que es para conectar los discos duros en lugar de utilizar el IDE, que es antiguo. Pues el estándar moderno que hay es el SATA, que es muy fácil de conectar. En vez de un pedazo de faja gigante, es simplemente un conector chiquitín que lo pones y te olvidas. Y luego tenemos, importante, el panel de conexiones frontales. Esto nos va a permitir pues poner el botón de encendido de la torre, los LEDs de funcionamiento para que se enciendan las lucecitas cada vez que el disco duro funcione o cuando enciendes el ordenador, que todas esas lucecitas se conecten. Eso está aquí. También tenemos conectores de ventiladores, en este caso aquí y aquí, para poder refrigerar nuestro ordenador. ¿Y qué más nos queda por ver? El panel de conexión trasero, en el que vamos a tener, esto ya sí que lo conoceréis, es lo que se ve en la parte de atrás del ordenador, que tiene en este caso pues teclado ratón, un puerto serie, puertos USB, puerto de red, una tarjeta de sonido integrada. Bueno, como podéis ver, esto es para conectar en la parte de atrás del ordenador las diferentes clavijas que vayamos a necesitar. Y como en otro vídeo ya expliqué, esto es la pila que va a guardar la configuración de la BIOS. Pero vamos, para que sepáis básicamente que una placa base no es algo que está ahí por estar, sino que tiene su importancia, que es mucha, porque para que un ordenador funcione bien, la placa base tiene que estar en perfecto funcionamiento, y cuanto mejor sea, mejor para el funcionamiento global del ordenador. La importancia del CPU. El CPU es el componente principal del ordenador y es un componente clave en todos los ordenadores de todas las épocas. Se conoce como microprocesadores CPU hoy en día, porque ahora el CPU se ha puesto de un tamaño ínfimo como era en los tiempos pasados. Antes el CPU era del tamaño de una habitación y ahora son del tamaño hasta de un grano de arroz. Estos han desplazado totalmente el resto de los métodos implementados de los CPU anteriores, los microprocesadores. Estos los cuales cada día se están poniendo cada vez más pequeños, por lo cual se podría obtener procesadores más rápidos y computadoras más precisas y menos lentas. Unidades de discos aleatorios. Esto se refiere a aquel dispositivo o aparato que realiza las operaciones de lectura y escritura de los medios de soportes de almacenamiento con forma de disco, refiriéndose a las unidades de disco duro, disquetes, unidades de disco ópticos que son el CD, el DVD, el HDDVD y el Blu-ray. Los equipos leen o reproducen y escriben o graban discos ópticos. Son conocidos como lectores o grabadoras de CD. El teclado y la innovación en la tecnología asistencial. El teclado en informática es un periférico o dispositivo de entrada, el cual está inspirado en las máquinas de escribir, que utiliza a su disposición botones y teclas para que actúen como palancas mecánicas que envían información a la computadora. Estas tienen un papel muy importante en lo que es en la búsqueda de información, y también gracias a este tipo de tecnologías las personas con discapacidades pueden obtener una calidad de vida un poco más fácil de lo que sería si no la tuvieran, ya que en algunos dispositivos que estas personas utilizan, como las sillas de ruedas, pueden ser manejadas con teclados y mouse. Tipo de unidades de disco. Dispositivos de almacenamiento es todo un aparato que se utiliza para grabar los datos de la computadora de forma permanente o temporal. Discos compactos CD. Sistemas de almacenamiento de forma en el que las superficies de los discos están cubiertas de un material que reflejan la luz. CD-ROM. Estándar de almacenamiento de archivos informáticos en discos compactos y de características por ser de solo letras o de tipo de letras estándares. Disco, pieza redonda y plana de plástico flexible o de material rígido, como el disco duro, que está revestido con un material magnético que puede ser influido eléctricamente para contener información grabada de forma digital.
Una impresora es un periférico de una computadora que permite producir una copia de texto con un gráfico o documentos almacenados en un formato electrónico, imprimiendo en medios físicos como el papel. Esta tiene filtro de limpieza, ajuste de papel aplicado automáticamente a una salida con un rayo láser. Es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con las manos. Detecta su movimiento relativo en 2 dimensiones por la superficie plana en la que se apoya. Hoy en día es un elemento imprescindible en la práctica y ha demostrado que tendrá muchos años de vida útil por su existencia, por la capacidad que tiene y la relatividad. Este fue diseñado por Tom Edwards y Bill Ingles en los años 60 en California Eastern Fork. Ustedes se preguntarán, ¿a qué se debe esto que es un dispositivo de entrada? Ya que facilita el manejo del movimiento y podemos hacer clic adentro aquí y puedes buscar, ahí hacen los movimientos del dispositivo de entrada. Esto es el mouse. Esto ha sido todo. Muchas gracias por asistir y ver nuestro video. Esperamos que les haya gustado y hasta la próxima.